como todos los lunes a las 11 de la mañana. Y bueno, pues hoy tengo una gran invitada que nos va a compartir un tema interesante, que es la licenciada Rosana Martínez Hernández. Hola Rosana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por el espacio y por tener la oportunidad de platicar con ustedes hoy. Pues no, gracias a ti por estar aquí y en vivo, ¿no? Que Ay, también es fabuloso. Ahorita vamos a hablar de más adelantito un poquito de estar haciendo los programas en vivo, el por qué ya los estamos realizando y también parte de tu experiencia de estar aquí en el set. claro. Pero bueno, déjenme platicarles un poquito de Rosana, porque Rosana pues es licenciada en periodismo. Así. Y voy a hablar un poquito también de tu currículum porque se me hizo interesante y creo que pues los que nos están viendo pues lo deben de conocer. Tú trabajaste en una agencia de noticias, bueno, la agencia se llamaba Agencia de Noticias Jimena. Xinhua. Ah, Xinhua, es que aquí me lo pusieron. No, Okay. Xinhua es China, Ah, es parte okay. del gobierno chino. ¿Y estuviste trabajando cuánto tiempo ahí? Ahí estuve 3 años, llevé toda la parte de coordinación de proyectos para América Latina. Es otro mundo trabajar obviamente con otro país, con una mentalidad diferente, muy enriquecedor porque conoces cómo se maneja sobre todo en el trabajo y aprendes muchísimo en esa parte y más en el área de comunicación. Claro, interesante la verdad Rosana, porque como tú dices te empiezas a abrir más tu mentalidad. Así es. ¿No? De alguna manera como lo compartes porque es otra mentalidad la de los chinos. ¿Qué diferencia, por ejemplo, en la parte de comunicación tú podías observar entre los chinos y los mexicanos? Fíjate que en el tema de los chinos, ellos son un país obviamente muy cerrado a su cultura, solamente tienen un solo partido, allá por ejemplo las redes sociales no son tan abiertas como aquí, en Facebook no entra, al Twitter, nada de esto, ellos tienen un canal que se llama WeChat, que es como que el medio por el que ellos se comunican, pero en ese sentido son muy cerrados por cómo es el país, que son comunistas, son un país mucho más cerrado a sus políticas. Y venir aquí de los chinos para México, ellos fascinados por poder trabajar aquí, aprenden mucho, pero les cuesta un poquito de trabajo a veces abrirse más a lo que es América Latina, en este caso nosotros. Sí es muy enriquecedor, les aprendes muchísimo cómo trabajan, su visión del mundo y aprendes también a poder comunicarte con ellos, con sus ideas, a transformar esas ideas y tropicalizarlas a lo que es México y América Latina. A veces les cuesta un poquito de trabajo esa parte porque quisieran ellos mantener su cultura, su esencia, pero cuando tú vendes un producto o las noticias, debes entender que tú vas para un mercado en específico y que debes aprender a tropicalizar, como nosotros diríamos, esa información para que pueda tu mercado consumir tus productos. Entonces, sí me parece que es un intercambio cultural muy interesante. Sí, era lo que te iba a comentar China, porque México. al final dos personalidades diferentes, pero a la hora de fusionarse seguramente hacían pues grandes cosas. Sí, con la personalidad, sí, porque los chinos son como muy disciplinados también, sí. y a los mexicanos de repente esa parte nos falla, entonces hacer esa fusión y como tú decías, aquí a lo mejor podrían ser más abiertos, más objetivos, y ellos como que quieren irse por una línea y seguramente también les sirvió como para poder ser más accesibles, sí, y poderse dar la oportunidad de conocer todavía más. Fíjate que les encanta de lo que a mí me platicaron. De hecho mi ex jefe que ahora está en China, tengo comunicación con él, pero sí te das cuenta de que extrañan mucho México por la forma en que podían vivir aquí. Aquí los mexicanos nos conocemos por ser muy amigables con los extranjeros. Claro. Y ellos sí se sentían o sí se sienten muy cobijados por nosotros aquí. Cuando van a trabajar, a cubrir notas, sí de repente les cuesta un poquito de trabajo porque sí, obviamente la idiosincrasia es diferente, la forma de trabajar es diferente, las culturas son muy diferentes, radicalmente diferentes. En Asia todavía es un poquito más complejo para que una mujer se desarrolle, tanto como en América Latina o como en otros continentes. En Asia todavía cuesta trabajo. Exactamente, ¿no? Pero
aquí aquellos podían ser un poquito más abiertos y nos daban la oportunidad como de dar ideas, de proponer cosas, y creo que se hacen cosas interesantes en ese intercambio. Que bueno, que se tenía que mantener una línea editorial por ser una agencia de gobierno, pues entiendes que todos los medios de comunicación tienen una línea editorial, y en este caso pues es una línea editorial gubernamental. Pues seguramente ellos se sentían hasta libres, ¿no? Y es Sí. parte de que conocieron es esto y era lo que yo creo que les fascinó. Sí, la verdad es que creo que... Porque regresar a su país desde otra vez, así como que ser cuadros. Pero bueno, déjame y les comparto que también trabajaste en el Universal, en la agencia del Universal. ¿Ahí qué realizabas? Llevé toda la parte del frame de una página especial para el Mundial de Sudáfrica 2010. Fui la encargada de llevar toda esa parte. Fue muy interesante porque se trabajó en conjunto con la agencia de noticias AP. Okay. Entonces, esa agencia del Universal es parte del periódico El Universal, y es un reto el hecho de poder trabajar en tiempo real con los horarios de diferencia que se tienen con Sudáfrica, y poder tener la información inmediatamente. Nosotros trabajábamos desde acá de la Ciudad de México, pero teníamos que estar siguiendo y monitoreando todo lo que son los juegos que en ese momento se llevaban a cabo en el Mundial, y toda la información que se generaba es subirla inmediatamente, que es la función de una agencia de noticias. Claro. Subirla, no puedes, para una agencia de noticias, subir una información después de 15 minutos ya perdió validez informativa, y pues no tiene como mucho sentido. Sí, tienes que tener la capacidad para poder llevar esa información a los 5 minutos de que termine un evento, como agencia de noticias. Sí, no, es que las noticias es en el momento. Y más y ahora. Si no, ya. Exactamente. Y sí, más ahora con redes sociales y que todo el mundo está al instante con el teléfono y lo transmite en ese momento. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Pues ahorita estoy hablando un poquito sobre todo lo que ella ha realizado en su carrera profesional, porque precisamente el tema habla de la especialización a la diversificación de los negocios. Y más adelante ella nos va a compartir cómo es que ha diversificado todos estos temas, todo lo que ella ha aprendido, y por eso vamos a continuar con esta parte de su currículum que a mí se me hace muy interesante, porque se ve que eres una mujer muy, muy preparada y que además tiene gran experiencia en todo lo que has realizado y lo que nos has comentado y lo que me has platicado fuera del set. Creo que he tenido buenos maestros. Eso es importante. Lo que me ha ayudado mucho, ¿no? Y la posibilidad que te das a ti misma de aprender de la gente con la que trabajas, de tener un poquito de humildad para entender, aprender toda la experiencia que tienen tus jefes, tus compañeros, y que te da pues el mismo medio, para poderlo trasladar esta parte en positivo y en beneficio de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, yo creo que lo que tú ahorita nos compartes, Rosana, es importante, porque hay personas que creen saberlo todo y no se permiten el que alguien les enseñe más, ¿no? Dicen, yo ya aprendí, yo ya estudié, ¿a mí qué me vas a enseñar? Sí, yo ya me pasé tomando diplomados, maestrías y demás. Pero como nos compartías hace ratito fuera de cámaras, no es lo mismo en la práctica que el estudio. Y tus grandes maestros, pues como tú lo mencionas, son parte importante en la vida de cualquier ser humano, porque ya traen sabiduría. Exacto. Y la experiencia, ya se tropezaron, ya saben por dónde, y el escuchar, yo creo que nos hace avanzar más rápido a los que estamos ahí como aprendiendo. Alumnos. Ajá, así es. Y te quiero preguntar también, sé que estuviste en un TV Telmex. ¿Ahí sí, qué hacías? Un rato. Estuve en información general, estuve un rato llevando todo lo que es el portal, redactando notas, eligiendo notas, editando las notas, de deportes, de espectáculos, de política, de cultura. Ahí sí ya era más abierto a todo lo que era el portal, lo que es el portal hoy en día, que ya ha crecido muchísimo desde que yo estuve hasta ahorita, ha crecido mucho, le han invertido, y me parece que es otra opción y otra oferta de trabajo en este momento que está como un poco complicado el medio de comunicación, pero hacía toda esta parte de edición de noticias. Muy bien.
Y también estuviste en deportes, en PCTV, programa de análisis deportivo. Fíjate que ahí me invitó un gran amigo que en este momento está un poquito enfermo de salud, pero se transmitía el programa en TVC y yo llevaba toda la parte de investigación y reportajes. Entonces era adecuarme al tema que se iba a llevar a cabo en el momento de la transmisión, que era el análisis de un tema muy particular, generalmente era de fútbol, que es el deporte que más vende en este país. Claro. Es el más comercializado, ¿no? Entonces era más inclinado a fútbol. Entonces hacíamos un reportaje muy específico sobre algún club, algún jugador o algún tema muy específico, ya que ellos nos marcaban. Perfecto. Voy a mencionar porque tienes la verdad muchas actividades en donde muchas empresas grandes donde has colaborado, pero prácticamente se nos está terminando el tiempo para irnos a corte. Las voy a mencionar y regresando del corte me vas a mencionar cuál ha sido de esta parte laboral de las empresas, cuál ha sido la empresa que más te ha gustado estar en colaboración con ellos. Pues estuviste en Radio Fórmula, también en la sección de deportes, en Fox Sport, en Multivisión Deportes, en el periódico Reforma, en la agencia de Reforma también estuviste ahí colaborando, periódico AM en Querétaro, te fuiste a Querétaro. Así es. Periódico Ovaciones, revista Magazine y Notimex, agencia de noticias mexicana. Ya prácticamente nos vamos al corte, Rosana, pero regresando nos vas a compartir de tu experiencia laboral cuál ha sido la que más te ha gratificado. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues estamos en nuestro programa Descúbrete y Empodérate como todos los lunes a las 11 de la mañana. Estamos aquí en Chinch TV, la televisión del cambio, y ya está aquí. Regresamos.
Descúbrete y Empodérate, como todos los lunes a las 11 de la mañana. Recuerden vernos. Y hoy tengo a una gran invitada que es licenciada en comunicación, Rosana Martínez. Bueno, en periodismo, donde ya hablamos un poquito en el primer bloque de todo lo que ella ha realizado laboralmente y que ha estado en grandes empresas. Sí, he tenido la fortuna de estar en empresas importantes. Así es, y que en el bloque anterior yo le hice una pregunta y le preguntaba que cuál de todas estas empresas grandes, estos medios de comunicación, había sido el que más le había gustado. Fíjate que es complejo decirte este medio es el que me dejó más, porque todos me dejaron muchas enseñanzas, pero sobre todo fueron medios en los que siempre soñé o quise estar. Entonces todos forman parte de esta cadena de experiencia, y es complicado decirte este medio me dejó más que los otros. Yo creo que toda la experiencia que obtuve, que las vivencias que tuve en cada medio de comunicación, te forman y te llevan al momento donde estás ahora, al momento presente. Y justamente eso me ha ayudado para poder emprender. Entonces, es difícil, la verdad es muy difícil. Claro, te fueron formando. Así es. Y gracias a eso pues eres hoy lo que eres. El tema de hoy, ya se los comenté y lo vuelvo a repetir, habla sobre de la especialización a la diversificación de los negocios. Y le pusimos este título porque Rosana nos va a compartir que ella, estando tantos años en los medios de comunicación, pues hoy en día ya se dedica al emprendimiento, donde cambió de giro, y ahorita nos va a compartir por qué, porque dentro de esta crisis ella buscó oportunidades para poder seguir creciendo económicamente, porque no nos podemos quedar quietos, pero eso lo vamos a compartir más adelante, así es que manténganse ahí. Mientras nos vamos a seguir hablando precisamente de este tema, donde ella es periodista y ha estado en grandes medios, y lo compartimos porque a mí me gustaría que también los que nos están viendo escuchen y se vayan motivando a través de tu experiencia laboral, empresarial, y ahora pues ya en la parte del emprendimiento. ¿Qué medio fue el que te costó como más trabajo entrar o estar ahí, que tú dijeras yo quiero estar trabajando ahí, pero como que se atoraba, o todo siempre se te facilitó? No, al principio pensar en entrar a los medios de comunicación no fue fácil. Me tardé un ratito, como año y medio después de que salí de la universidad. Sí me costó trabajo, en primera porque no tenía experiencia, porque en aquel tiempo pues era mujer y no era fácil situar a una reportera cubriendo deportes. Hasta los mismos reporteros les causaba un poquito de conflicto ver a una periodista, a una reportera joven, andar haciendo sus pininos en el área de deportes. Sí fue complicado porque tenías que entender que entrabas a un medio donde era un medio para hombres. A mí me tocaba de repente llegar a entrenamientos y era la única mujer y había 40 hombres, más los jugadores, más... ¿No te sentías intimidada por ellos? No, fíjate que no. Es más, a estas alturas del partido te digo que me acostumbré tanto a los hombres que se me hace más fácil trabajar con los hombres. Sí, me costó trabajo al principio que quitaran esas etiquetas de que una mujer solamente iba como a ver qué tan guapos estaban los jugadores. Y de repente ya ahora en la actualidad te lo dicen los compañeros, ¿no? Pues pensábamos que nada más las mujeres vienen a ver qué tan guapos están los jugadores. O sea, ¿no? Quiere decir que los hombres también se sienten acosados, no nada más nosotras. Sí, un poquito, sí. Okay. Sí, entonces tenía que trabajar al doble o al triple para demostrar que efectivamente yo iba a realmente aprender a trabajar y a desempeñarme como reportera. Tenía que ser muy cuidadosa en cuanto a mi trato con los jugadores, con los periodistas, para no romper esa línea que era muy delgada entre ser amigable y que ellos pudieran pensar que era más allá de ser amigable. Entonces sí fue complicado. Obviamente antes que yo había más reporteras que fueron picando piedra,
pero que a final de cuentas son muchos años que te cuesta trabajo entrar en un medio donde los hombres son quienes manejan ese sector. Entonces, sí fue mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero fue muy gratificante. A final de cuentas aprendes de ellos mismos se daban cuenta que efectivamente ibas a trabajar y entonces te cobijan, te enseñan, te llevan. La verdad aprendí mucho de ellos, debo ser honesta, sí aprendí mucho de ellos y me sentí muy, muy cobijada por ellos, y tanto así que fueron más de 15 años trabajando en los medios de comunicación. Hoy tengo grandes amigos en los medios con los que hoy día me siento y platicamos y compartimos todas las experiencias que a lo largo de los años pudimos vivir. Pero sí, no fue fácil. Hoy en día ya hay muchas mujeres que están como reporteras de deportes, ya comentaristas, cronistas, pero ha sido un camino de más de 20 años para la mujer, y qué bueno que hoy en día haya muchas más que se están especializando en deportes, que ya no se le ve a la mujer como un objeto de mercadeo, sino que ya se le vea como una persona, un individuo que se está especializando y que de veras va a trabajar, a aportar más a este sector del periodismo que es el deportivo, ¿no? Sí, eso que comentas es importante porque algo que me dijiste fuera de cámaras y que coincido contigo es que ya cuando te ganas el respeto de tus compañeros, de tu trabajo, ya es diferente. Yo creo que ya hasta el hecho de ir a laborar, de ir a trabajar, a hacer un trabajo, ya lo haces con más gusto, porque reconoces, o sea, más bien ellos ya reconocen esa valía y ante eso, pues obviamente tú te sientes también bien. Yo creo que también es esta parte que hablamos hoy en día las mujeres, de empoderarte, de entender que tú ocupas un espacio y un lugar y que debes creértela para poder tener ese respeto primero, que tú tengas ese respeto por tu trabajo, por lo que estás haciendo, y en consecuencia los hombres siempre van a ver, a palpar esa confianza que tú tienes hacia lo que estás haciendo, porque digo, todos nos falta experiencia y vamos aprendiendo en el camino, pero cuando realmente te crees lo que estás haciendo, cuando realmente amas lo que estás haciendo y te dedicas y te entregas, las cosas son muy diferentes. Yo creo Rosana, que tiene que ver mucho con la parte de tu visión y tu objetivo. Tu objetivo era trabajar, tu objetivo era crecer, tu objetivo era encontrar un lugar dentro de ese nicho de hombres que estaban ahí y que te respetaran. Entonces, por consecuencia se dio eso. A lo mejor si tú hubieras llegado con otro enfoque, como ellos pensaban, ¿no? Al principio a lo mejor de coquetear o a ver, a ver quién cae, o no sé. Pues obviamente la visión y el objetivo iba a ser diferente y pues no ibas a lograr el respeto de ellos. Así es. Y ellos mismos te lo dicen, ¿eh? Te lo dicen ya cuando tienen la confianza contigo, te dicen, ¿sabes qué? Sí, como en todo, desafortunadamente, pues sí hay mujeres que, como hay hombres, ¿eh? O sea, esto no es de género, sino, pues así pasa, ¿no? Que aprovechan la oportunidad para llegar a acercarse a los mismos jugadores. De hecho, alguna vez tuve una plática con un jugador que me decía, para nosotros es complicado como hombres casados porque tenemos que saber con qué intenciones se nos están acercando. Medir. Exactamente. Te digo, no es una cuestión de género, pasa con hombres y con mujeres. Y qué bueno que lo compartes, porque por lo regular siempre estamos del otro lado, ¿no? Estamos defendiendo a las mujeres, el acoso, la situación de que ellas se puedan sentir intimidadas en la parte laboral. Sí. Y ahorita lo que tú nos compartes, pues qué bueno que lo mencionas, porque los hombres que nos están viendo pues van a decir, ay, no se olvidan de nosotros, también nos sentimos acosados. Sí, hay como en todo, ¿no? Sí. No es una generalidad que sea solamente... Sí, pero tú estando en deportes estamos hablando de que ellos se sentían así también. Sí, porque sí se daba el caso que llegaban pues chicas que se querían acercar, y es que el mundo del deporte y sobre todo el fútbol, la fama que se genera, el hecho de estar bajo reflectores, que todo el mundo te vea, obviamente mucha gente quisiera eso. Y lo que se le hace más fácil a algunas personas es acercarse a alguien que sea famoso y que pueda conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces sí es complejo también para ellos en esta parte, como entender a qué vas,
cómo vas y con qué intenciones vas, pero en el momento en que ellos se dan cuenta que vas solamente a hacer tu trabajo y a eso te dedicas, ya cambia muchísimo el panorama para claro, me imagino que sí, te iba facilitando el camino, porque pues obviamente entre ellos, así como las mujeres comentan, pues ellos seguramente Fíjate también, sí, y dicen, no, con ella no hay problema, sí, dale la entrevista. Sí, la verdad es que sí. Si entre ellos mismos se van diciendo, ¿sabes qué? Ella viene de tal medio, sí es reportera, sí viene a trabajar, sí te va a preguntar solamente lo que tiene que preguntar de la nota, etcétera, entonces no hay problema. Pero si ellos te van conociendo, porque aparte es un medio un poco reducido para las mujeres, entonces es mucho más fácil que las vayan identificando. Exactamente. Bueno, y más en aquellos años, hace 15 años, pues era mucho más fácil que ellos mismos te ubicaran y que supieran realmente quién eras o de qué medio venías. Y además, tú también tenías la responsabilidad de que venías representando un medio, no venías representándote a ti, vienes representando un medio de comunicación en el que estés, y tú debes tener un respeto hacia tu fuente de trabajo y hacia tu persona también. Entonces sí es una doble responsabilidad esta parte de conducirte con mayor propiedad en un área, digo, donde era generalmente de hombres. Sí, pues lo vuelvo a repetir, depende aquí mucho el objetivo que tú tengas como mujer o como hombre en la cuestión laboral, hacia dónde vas. Si tienes bien visualizado que tu objetivo es crecer, trabajar y demás, pues por consiguiente en automático te vas a ganar el respeto de las personas que estén a tu alrededor y vean tu profesionalismo. Así es. Pues qué bueno, Rosana, que nos estás compartiendo estas experiencias, y ya nos vamos a ir nuevamente a otro corte. Y en el siguiente bloque, pues ya estaremos hablando ahora sí de cómo esta parte profesional, en la parte del periodismo donde estuviste trabajando durante ¿cuántos años? ¿20? Casi 20 años. Casi 20 años, decides diversificar esta área para empezar la área del emprendimiento ahora con la crisis del COVID, y ahorita lo vamos a hablar. ¿Qué sorpresa nos tienes tú hoy y qué van a aprender las personas que nos están viendo ahorita? Claro que sí. Pues vamos a un corte y regresamos. Estamos en su programa Descúbrete y Empodérate. Hola, ¿qué tal amigos de Change TV? La televisión del cambio ya está aquí. Yo soy Adrián Ixer y estoy para invitarles al Sprint Deportivo, un programa en donde vamos a platicar sobre toda la información de la actividad deportiva en México y en el mundo. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener charlas, vamos a tener pronósticos, vamos a tener mucho análisis de todos los deportes en el planeta. Los esperamos todos los martes, 20 horas, tiempo del centro de México, por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí.
Quédense los martes de 4 a 5 de la tarde con El Acento, con los colaboradores más importantes de la radio y la televisión en México. Y los viernes de 4 a 5 también El Acento, la charla. Va usted a disfrutar nuestras y nuestros invitados. Quédense con nosotros martes y viernes de 4 a 5 con El Acento, aquí, en la televisión del cambio, que ya está aquí, Change TV. Y ya estamos de regreso en su programa Descúbrete y Empodérate, y hoy como invitada la licenciada en periodismo Rosana Martínez. Y estamos hablando con ella precisamente de este tema que es de la especialización a la diversificación. ¿Por qué? Porque ella, después de estar casi 20 años en la parte de periodismo, trabajando en muchos medios de comunicación importantes, ahora con la crisis del COVID, yo no sé qué dijiste, más bien compártenos, yo digo dices, compártenos qué era lo que pensabas, porque fuera de cámaras tú me mencionabas que es muy difícil la parte de medios de comunicación, más cuando se presenta una crisis como esta. Sí, bueno, de hecho, después de la experiencia que tuve en medios de comunicación, fundé mi primera empresa que se dedica a hacer campañas y estrategias de comunicación. Desafortunadamente, con esta crisis, muchas de las empresas obviamente ven mermadas sus ganancias, claro. Las pequeñas empresas están quebrando, no hay forma de poder mantenerse en este momento tan complicado, tan álgido para todos en el mundo. Entonces, lo primero que hacen las empresas es recortar el tema de comunicación, porque es todavía un poquito complicado que las empresas entiendan cuál es la importancia de la comunicación, de la forma en cómo puedes comunicar y acercarte pues a tu target o a tu público en general. Entonces, hemos tenido complicaciones en este sentido. De hecho, uno de mis clientes pues desafortunadamente quebró. Entonces, ha sido un proceso complicado porque... ¿Cliente fuerte o...? No, es de una cadenita de gimnasios en okay. el Estado de México. Pero sí, otros clientes sí han tenido problemas para poder cumplir con los pagos por la crisis, no es por falta de intereses, sí, no. Es por la misma crisis, ¿no? Sí, porque es un tema que yo creo que nadie lo tenía así como que planeado. Exacto. Y tampoco lo teníamos como preparado. O sea, ahí es cuando, hablando de temas precisamente empresariales y demás, muchos empresarios se dieron cuenta que no tuvieron una estrategia adecuada ni la habían previsto. Así es complicado, sobre todo porque nadie se espera una pandemia, ¿no? O sea, sí oíamos esta parte de que por ahí de diciembre, pero nosotros lo veíamos de manera muy lejana. Y aún así, conforme fue avanzando, tampoco fuimos previsores como para pensar qué era lo que podía suceder si llegaba una situación a México de ese tamaño, una pandemia, y cómo iba a impactar a nosotros como empresarios. No lo visualizamos, no vimos más allá de esta complicación, de este problema, de esta crisis. Entonces, hoy en día, pues, el quiebre de muchas empresas pequeñas, de pymes, que son las que fortalecen la economía de este país. Claro. No son las grandes empresas, son las pequeñas y las pymes que son el 80% del PIB de este país, del 70-80% más o menos del PIB. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Recortan la parte de comunicación. Entonces, es decir, nosotros tenemos prácticamente parados 5 meses en los que no podemos facturar, en los que se tienen que cubrir pues cuentas, gastos, etcétera, todo lo que son gastos operativos de una empresa, y sí es complicado. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a pensar cómo puedes sacarle provecho a una crisis. Tienes que empezar a visualizar y abrirte hacia otros canales de oportunidad, y en este caso pues son entender qué es lo que necesita tu cliente, escuchar a la gente, y lo que en este momento necesita la gente es la seguridad de pensar que si tiene que salir por trabajo, debe encontrar la forma para hacerlo y hacerlo de forma segura. ¿Y cómo lo podrías hacer? Pues ahí entra toda la parte y el área de lo que son sanitizantes, todos los insumos médicos y los productos químicos, y ahí es donde digamos que las circunstancias me fueron llevando, y me asocio con una persona
que es ingeniero químico y que conoce todo este tema, y empezamos a explorar y abrir otra posibilidad de mercado que es esta de los insumos médicos. Y ahí es donde empezamos a... Y es donde empieza la diversificación. Exacto. Y te das cuenta que ahorita pues la parte de los medios de comunicación a lo que te dedicabas pues no te iba a dejar, y que empiezas a encontrar esa oportunidad dentro de la crisis. Así es. Entonces empezamos a... ¿Te fue fácil tomar la decisión de dejar lo que ya habías estado realizando durante 20 años para abrirte a una nueva oportunidad? No, yo creo que te va llevando la misma experiencia. Tú vas entendiendo que hay fases en tu vida que cumplen su ciclo, y cuando yo dejo los medios de comunicación me veo obligada en un 50% por un tema personal, de salud, de familiar, y necesitaba yo mi tiempo. Como dedicándote a los medios de comunicación prácticamente no tienes tiempo para llevar una vida personal como uno quisiera, no eres una persona normal, así nos catalogamos en el medio, eres normal, ¿no? Porque no tienes un horario determinado, a veces no estás, trabajas casi los 7 días, las 24 horas, ¿no? Es un tema complicado, no es fácil desempeñarse en un medio de comunicación. Pero para iniciar la primera empresa yo ya la había visualizado 8 años atrás, es decir, que en el 2014 abro Comuniqué, pero yo ya la venía pensando, no, 7 años atrás ya la venía visualizando. Sí pensaba qué voy a hacer después de los medios de comunicación. No me veía yo toda mi vida en los medios, no porque no me gustara, no porque no quisiera, sino porque son ciclos de vida que vas cumpliendo. Y que tienes que ver siempre ver más allá y ver hasta dónde va a terminar ese ciclo de vida laboral y qué va a seguir posteriormente. Exactamente. Yo ya había llegado a coordinar todos proyectos para América Latina con Xinhua, ya había yo sido jefe de información, ya había yo llevado la batuta de varias ediciones, redacciones. Entonces sí necesitaba algo más, te digo, cumples ciclos y vas viendo hacia dónde quieres llevar tu vida. Siempre me visualicé teniendo algo propio, a final de cuentas, poder ser dueña de mi tiempo, de mis espacios, y toda esta experiencia y todo el amor que le tienes y la pasión a lo que estás desarrollando, trasladarla a este emprendimiento que fue en 2014 Comuniqué. Durante 6 años hemos trabajado con Comuniqué en toda la parte de comunicación y campañas políticas y toda lo que es la parte de manejo de crisis. Estos 6 años eso es lo que hemos trabajado, y digamos que hicimos un pequeño receso por el COVID, que nos dio la posibilidad de ver qué hacíamos mientras que tenemos este receso, por así decirlo, con Comuniqué. ¿Qué hacíamos? Y fue donde decidimos emprender este nuevo proyecto, que es la distribuidora de insumos médicos. Qué interesante, porque si te das cuenta realmente pues son 2 giros muy muy distintos. Sí. Y podría parecer, a mí me gustaría, Rosana, que tú nos compartieras, ya me comentaste que no fue difícil tomar la decisión, porque al final tú necesitas resultados, economía, y dices pues hay que ver de qué forma sacamos esto. Así es. Pero dentro de la parte del emprendimiento y la parte de comunicación, ¿no sentiste en algún momento que no era lo que te llenaba? O sea, o lo viste como una opción ahorita nada más temporal. No, es una opción que quiero llevar hago la empresa pensando en que tenga una larga vida, igual que Comuniqué. Fíjate que una de las cosas, además de todos los medios de trabajar en los medios de comunicación, de la pasión que sientes por hacer eso, es la posibilidad de crear nuevas opciones, porque al final de cuentas son opciones de vida para ti y para un equipo de trabajo con el que empiezas a formar, pero que no se me hizo descabellado, pero sobre todo se me hizo interesante, porque aunque no era una área en la que yo tuviera la experiencia que debería tener para la distribuidora, mi socio sí la tiene. Entonces yo me encargo de lo que es mi área de experiencia,
y él lleva toda esta parte de el conocimiento de los químicos, de la sanitización, de todos los insumos, y a la par voy aprendiendo de lo que él mismo me va llevando. Entonces es un aprendizaje que a final de cuentas creo que para emprender necesitamos entender que debemos perder el miedo para salir de un área de confort. Cuando estamos en un área de confort siempre nos encasillamos en lo que ya tenemos establecido, lo que nos lo es que cómodo, te gusta. exactamente, lo que nos está dando un sustento. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué fue lo que pasó en este momento? Y no nada más a mí, a todos. ¿Qué pasa si esta área de confort hoy se acaba? O sea, ¿qué vas a hacer después? Entonces ahí es donde debemos entender y mentalizarnos en cómo encontrar una posibilidad o cómo hacer de una crisis una oportunidad de vida, de negocio y de emprendimiento. Es por ahí. Quiero entender, Rosana, tú me dirás si es así o no, así te estoy leyendo, que te has dado cuenta que no nada más hay que depender de un ingreso, sino que podemos tener diferentes ingresos, a lo mejor formando, tú ahorita dices, pues tengo mi agencia que ahorita está parada, pero ahorita ya abrí otro negocio y posiblemente, por lo que estoy viendo, a lo mejor puedas abrir otro en otra área, porque no te da miedo emprender, y te das cuenta que siempre tienes que tener esta diversificación de la que hablábamos, precisamente para saber que en cualquier momento pueden pasar 1000 cosas, pero tú ya vas a tener ingresos de diferentes. Fíjate que una de las cosas que aprendes en el emprendimiento, para fortalecer tu emprendimiento, es, como dirían los clásicos, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Porque si te falla una canasta, tienes la otra que pueda mantener esta canasta que no te está dando en este momento por circunstancias diversas, y que pueda sacarte adelante, pero sobre todo que tiene que ser algo, tal vez pueda no ser algo en lo que seas experta, pero sí puede ser algo que te motive para la creación o el mantenimiento. Debes encontrar esa chispa, debes encontrar ese interés de qué puedes hacer, qué es lo que te puede llenar no solo económicamente, sino en toda la parte laboral. Muy bien, pues ya se nos acabó otra vez el bloque, pero en el siguiente vamos a hablar precisamente de algo interesante. Es que no se despeguen, porque Rosana no ha salido de su casa durante 5 meses. Es la primera vez que sale a la calle. Cuando llegó nos compartió, hay mucha gente en la calle. Sí. Entonces, ahorita ya en el último bloque vamos a hablar sobre esta parte también de la pandemia, cómo te has sentido, porque yo creo que la salud mental también tiene que ver mucho con lo que tú estés desarrollando ahorita también en la cuestión laboral. Así es que vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en su programa Descúbrete y Empodérate.
malo, quédese los martes de 4 a 5 de la tarde con El Acento, con los colaboradores más importantes de la radio y la televisión en México. Y los viernes de 4 a 5 también El Acento, La Charla. Va usted a disfrutar nuestras y nuestros invitados. Quédese con nosotros martes y viernes de 4 a 5 con El Acento, aquí, en la televisión del cambio, que ya está aquí, Change TV. Y ya estamos de regreso en su programa Descúbrete y Empodérate, como todos los lunes a las 11 de la mañana, con este gran tema que es de el profesionalismo a la diversificación, con la licenciada en periodismo Rosana Martínez. Y estábamos hablando en el bloque anterior ya de que pues Rosana es la primera vez, o sea que ya sale como formalmente, sí, por decirlo así, o sea que está estrenada aquí en Change TV, sí. Después de 5 meses, precisamente por la pandemia, y nos compartías que es por una cuestión de seguridad, sí, y de, yo lo considero que de responsabilidad, siendo ella muy responsable porque me decías, estoy cerca de un adulto mayor. Así y por es. Seguridad de esta persona, pues me tengo que cuidar. Así es, fíjate que sí es complejo, porque cuando tú estás siendo responsable de una persona con un problema de salud adulto mayor, que es de las personas que pueden tener mayor riesgo para contagio, debes poner en la mesa cuáles son tus prioridades, y obviamente la prioridad es la salud. Sí fue un tema complejo porque eso implica dejar de generar ingresos, eso implica arriesgar pues tu economía, la empresa, eso implica muchas cosas, pero sí debes ser muy responsable. ¿Qué pasaba por tu mente? Yo me voy a meter un poquito adentro. ¿Qué pasaba por tu mente, Rosana? Porque a mí me encanta saber lo que pasa por la mente de las personas. ¿Qué pasaba por tu mente precisamente en esta decisión? Porque decías, tengo que dejar, o sea, como dices, de percibir ingresos. ¿Qué hago? ¿Te fue fácil? Cuando tienes una prioridad muy definida, cuando tú entiendes que debes tomar esa decisión en beneficio tuyo y de otras personas, yo creo que sí se convierte en un tema fácil. Fácil en el sentido de que lo aceptas, lo digieres mucho más fácil y te abres a otras posibilidades, porque no nada más es decir, me voy a quedar pues sin trabajar 5 meses y Diosito, por favor, a ver si me puedes ayudar. Y no, es pensar en cómo seguir generando desde casa, cómo poder mantenerte, porque digo, yo no soy millonaria, soy parte de este grupo de empresarios, pequeños empresarios, pymes, que conforman este sector económico que mueve a este gran país. ¿Crees que a este sector se le ha apoyado? No, para nada. Y el mismo presidente lo ha dicho, que quiebre que tenga que quebrar. La verdad se me hace una mentalidad muy pequeña, muy corta de alcance, porque a final de cuentas tú te vas a los números y estás hablando que el 70-80%, digo, ahorita no lo tengo tan específico, pero sí más o menos es el 70-80% del PIB de este país, o sea, de la economía que mueve este país, pues son las pequeñas y las medianas empresas, las pymes. Estas son las empresas que aglutinan al sector, a la economía, a los que dan empleo. Entonces, es complejo el tema. Me parece que sí debe haber mayor apoyo a las empresas. Era muy fácil lo que estaba pidiendo el sector empresarial. Ayúdanos en la parte de los impuestos. No nos regales, solamente danos chance de poder, o la oportunidad de poder pagar diferidos los impuestos, para poder saber qué es lo que hacemos. Obviamente en el momento que no hay apoyo del gobierno, lo que hacemos nosotros los empresarios es empezar a crear frentes comunes para apoyarnos unos y otros. Entonces eso es lo que la gente que conozco que tienen empresas y yo estamos haciendo, apoyarnos
en esta parte de unir fuerzas para mantener las empresas vivas, porque sí, desafortunadamente hay muchas que han quebrado y hay mucha gente que ya no va a poder regresar a trabajar después de esta pandemia. Sí, así es que qué difícil. Pero en este caso, precisamente hablábamos de encontrar la oportunidad dentro de la crisis. Tú sí la encuentras, tú sí alcanzas a visualizar que hay una gran oportunidad, que es utilizar esta parte de sanitización, que es donde ahorita todos requieren al por mayor. Así es. Abres esta empresa con alguien que se me hace inteligente de tu parte, eres una mujer inteligente. Gracias. Porque dices, bueno, pues yo no sé el tema, pero mi socio va a ser alguien que sí conoce el tema. Y entonces unen talentos y pues obviamente tiene que haber éxito ante lo que estás haciendo por lo mismo. Sí, fíjate que es parte del emprendimiento, ¿no? Generalmente las personas no conocemos todo, entonces sí necesitamos rodearnos de gente que conozca muy bien lo que está haciendo, de la que podamos aprender y que ellos aprendan de nosotros. En esta parte, él lleva todo ese conocimiento del que me está haciendo favor de regalarme, apoyarme, enseñarme, para poder echar a andar esta empresa que a final de cuentas en beneficio de él, mía y de la gente que va a empezar a trabajar con nosotros. Entonces es un intercambio cultural de experiencias y de muchas cosas para poder mantenernos no solo vigentes, sino para poder mantenernos en una etapa difícil, en una crisis por la que estamos atravesando, ¿no? Entonces sí creo que es importante que la gente se abra y se rete a sí mismo a encontrar la posibilidad de abrirse espacios y darse la oportunidad de conocer otras cosas, de emprender y hasta una nueva opción de vida pueda tener, ¿no? Claro. ¿Tu salud mental durante estos 5 meses estando encerrada, crees que en algún momento tuvo cabizbajos? Sí, yo creo que sí, como todo, ¿no? Hay momentos en los que sí de repente te pesa estar 5 meses, no poder salir, de repente quisieras ir. Y luego tú siendo reportera y que no tenías, sí. O sea, no tenías tiempo, como tú comentaste hace rato, ni para hacer vida social, y ahora te sobraba, pero no podías hacer vida social. Exactamente, ¿no? Entonces tienes que encontrar un punto medio en el que cuando empieza esta etapa de crisis, cuando sientas esta presión de este estrés, porque nadie está libre de eso, a final de cuentas te entra la incertidumbre de saber si vas a poder mantener la empresa que ya tenías, si vas a poder regresar de igual forma, si tus ingresos van a poder alcanzar a los que tenías, cómo va a ser la nueva vida, porque así va a ser, o nos guste o no, así va a ser. Los gustos de la gente cambian, los intereses cambian, los hábitos de consumo cambian. Entonces lo que hice fue aprovechar este tiempo para entender los hábitos de consumo, cómo la gente empieza a cambiar sus hábitos de consumo, qué es lo que hace, qué es lo que le preocupa, porque al final de cuentas cuando tú ofertas un servicio es importante que conozcas las necesidades de las personas a las que tú vas a llegar o les vas a ofrecer un servicio. Claro. Basado en eso, tú tienes que cubrir esas necesidades y entender qué es lo que en este momento mueve a la gente, ¿no? Entonces, lo que a todos nos mueve es la certeza, la seguridad. La seguridad. Y que puedan ellos salir sin pensar que se puedan contagiar, ¿no? Y aún así es un tema complejo todavía, ¿no? Y así es como surge esta empresa llamada. Así es. En este momento estamos en el registro del nombre, okay. Entonces nada más le dejamos distribuidora de insumos médicos y productos químicos, pues estamos en el registro del nombre apenas. Muy bien. Y ahorita ya ustedes ya tienen servicio, ya están o están en proceso todavía de... No, ya estamos generando un catálogo, ya estamos, de hecho estoy hablando con mis clientes, con los que tengo de Comunique, para ofrecerles los servicios. Y ya estoy empezando a tener el contacto y ya empecé a tener algunos pedidos y situaciones así. Ya estamos empezando a generar. Ay, pues qué interesante. Rosana, compártenos, me gustaría que nos compartieras también cómo es que ahorita te sentiste al querer ingresar al set,
y ver que allá afuera hay mucha gente, porque me dice, oye, hay mucha gente allá afuera, porque obviamente yo siempre les digo, todos los seres humanos vemos la vida de diferente forma y con ojos diferentes. Los que están encerrados no alcanzan a ver todo el movimiento que hay acá afuera. Los que tenemos que salir a trabajar y hacer diferentes actividades, vemos el mundo de otra forma y así, ¿no? Se diversifica todo. Pero tú, ¿qué sentiste al ver ahorita mucho movimiento allá afuera? La verdad es que sí me asombró porque aunque no estamos regresando, todavía estamos en semáforo naranja, todavía no están las actividades al 100%, apenas creo que el fin de semana ya se abrieron las iglesias y ya empezamos paulatinamente a movernos en el tema laboral, pero sí sentí muchísima gente. Para estar en semáforo naranja, para tener una curva de contagios todavía elevada, sí sentí que hay mucha gente afuera. Pero lo que más me llama la atención es que hay muchas personas que todavía no toman conciencia de un cubrebocas, que el cubrebocas puede salvarles la vida a ellos y a la gente que está alrededor. Creo que todavía nos hace falta mucha cultura, mucha responsabilidad para con nuestra propia vida y con la vida de otras personas. Ahí sí yo creo que sí, de repente eso son de las cosas que nos pegan a las personas que hemos guardado cuarentena, porque de repente dices, oye, espérame, yo tengo sacrificándome 5 meses, parando mi empresa, haciendo muchas cosas, cuidándome, para que de repente sales y te encuentras con gente que realmente te dice esto no existe o de algo me voy a morir, y de repente quisieras agarrar a las personas y decirle, oye, ¿qué parte de la crisis sanitaria no entiendes? ¿Qué parte de los 30 y tantos mil muertos que hay en este momento por el virus no entiendes? Que el otro día me compartieron un video de una editora de TV Azteca que te iba narrando los 40 días que estuvo por COVID. Y de repente, y es una persona que te hace un conteo de lo que sale la enfermedad, porque a mí creo que una de las cosas que entiendes cuando oyes a Gatell, al subsecretario, es quédate en tu casa, si tienes contagio, quédate en tu casa. Pues sí, pero la gente no entiende que también, o ellos no dicen que también hay que tomar medicamentos, ¿no? Entonces, esta persona que te digo que compartió su experiencia te dice que el médico le pedía radiografías de pulmón, le pedía hacerse pruebas de COVID, le mandaba medicamentos, hizo una lista como de 30, 40 mil pesos de gastos de todo lo que se llevó su enfermedad, ¿no? Y la gente no recapacitó. Y le salió barato. Y le salió barato. Y la gente porque si no se hubiera piensa. hospitalizado en uno privado, o sea, olvídate. Pero bueno, ya estamos prácticamente terminando. Muchísimas gracias, Rosana, por haber estado aquí con nosotros. Me gustaría ya para finalizar, para concluir, ¿dónde te pueden localizar si tienen interés las personas que nos están viendo para consumir tus productos de sanitización? Mira, en este momento estamos en el teléfono, es que me lo acaban de dar, es el 55 1330. Híjole, no me acuerdo muy bien, pero okay. te lo comparto. Sí, de todas maneras en el programa, ahí en Change TV, salen comentarios que seguramente ya nos enviaron ahorita, nada más que ya no nos da tiempo de leerlos, pero ahí mismo tú los puedes poner, lo puedes comentar y poner, y ya seguramente si alguien está interesado, pues ya estará ahí compartiendo. Es que quiero leer nada más los últimos mensajitos para que vean, porque yo siempre digo, pues ellos también se toman la molestia de estar viéndonos y mensajeándonos. Que nada más le mando un saludo a mi querida amiga Guadalupe Padilla. Lupita, te extrañamos, ya deberías de venir al set, así como Rosana, que ya se atrevió con las medidas pertinentes, está aquí ella sentadita, tú también ya deberías de venir, pero bueno, tiempo al tiempo. Así es. Te queremos. María Isabel nos comenta: hola, buenos días, gracias por estos comentarios, felicidades por sus logros. Gracias. José Antonio Jiménez, me da gusto ver mujeres profesionales en este medio, felicidades a las dos. Gracias. Nos manda saludos, ya no alcanza a ver a los demás, pero muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy. Creo que es importante
como siempre les digo, nosotros que Descúbrete y Empodérate es un programa empresarial donde siempre nos gusta compartir y traer especialistas o empresarios para que ustedes se vayan motivando y vayan viendo a través de sus experiencias, a través de lo que realizan, a través de sus miedos, a través de esa actitud positiva de atreverse, se vaya motivando a las personas. Muchísimas gracias, Rosana. ¿Algo por último que quieras decir? No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, por tener la posibilidad de compartir en este momento. Y a la gente pues que se dé la oportunidad de emprender, sobre todo en este momento complicado, en esta crisis, que siempre va a haber un nicho de oportunidad. La cosa es buscarlo, entenderlo y siempre va a haber... Dame 3 características que puede tener un buen emprendedor ya para finalizar, porque ya me están diciendo que ya. Un buen emprendedor debe ser una persona que se quite los miedos para salirse de su área de confort, pensar bien qué es lo que le gustaría emprender, conocerse a sí mismo, sus capacidades, sus cualidades y arriesgarse para poder hacer o emprender un nuevo negocio. Ahí está, quítense el miedo, conózcanse un poco más y atrévanse. Pues fue todo por hoy. Muchísimas gracias, Rosana. Gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí. Gracias.